la mañana, 26 minutos. Ustedes continúan en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Nuestro siguiente invitado se trata del doctor Milton Carrera. Él es gastroenterólogo del Instituto Ecuatoriano de Enfermedades Digestivas. Vamos a tratar varios temas que tienen que ver con esta especialidad, preferentemente el tema de la colitis. Pero yo le preguntaría para conocimiento de los oyentes, doctor Carrera, ¿qué es un gastroenterólogo? ¿Qué tipo de enfermedades trata en el cuerpo humano? Ok, buenos días con todos. Pues muchas gracias por la invitación, por este espacio de apertura, sobre todo para la divulgación científica y también con la Claro que sí. comunidad. Bueno, un gastroenterólogo es un especialista, es un médico general que hizo una especialidad en gastroenterología y usualmente también se hace junto con endoscopía. Un gastroenterólogo ve todas las enfermedades del tubo digestivo, Que no esófago. solamente colitis, no, son No, muchas, no, ¿no? no, pues de esófago, estómago, intestino delgado, el intestino grueso, el colon, páncreas, hígado, etcétera. Todas las enfermedades relacionadas a la parte del tubo digestivo. ¿Y cuándo una persona debe ir donde el gastroenterólogo? De normal, todo el mundo tiene que ir a partir de los 40, 45 años, Tenga o no todos. tenga Tenga o no síntomas. tenga síntomas, sobre todo hay que hacer el screening o el cribado del cáncer de estómago y de colon. Ya. Todas las personas, hombres y mujeres. Y en la primera consulta, ¿qué hace el gastroenterólogo? Eh, Se hace primero la anamnesis, es decir, la entrevista con el paciente, las preguntas, el examen físico, enfocado obviamente en la parte digestiva. Y si se necesita, pues hará exámenes complementarios, exámenes de sangre, imagen, endoscopías, obviamente, dependiendo de los síntomas del paciente. Claro, cuando se trata de un chequeo, ¿verdad? Uno va después de los 40 años. Pero ¿qué debe sentir uno antes de los 40 años? ¿Qué debe sentir uno para ir donde un gastroenterólogo? Ok, ahí sí depende mucho de la patología, pero lo más frecuente que vemos nosotros en consulta son pacientes con gastritis, con reflujo o con enfermedades más comunes como las diarreas. Entonces, la gastritis y el reflujo principalmente se caracteriza por el dolor abdominal en la parte superior, en lo que conocemos entre comillas como la boca del estómago. El ardor que se presenta ahí es lo más típico, también cuando hay algo de gases. Obviamente el dolor abdominal, que tendrá que ser investigado cuál es la causa, muchas de ellas también de la parte digestiva. Y pues son los síntomas que la mayoría de las veces los vemos, aunque todo lo que sea de la parte abdominal usualmente lo podemos valorar. Doctor Carrera, cuando un paciente va a su consultorio, ¿qué es lo primero que le pregunta? ¿De antecedentes? O sea, Vengo antecedentes acá, doctor, me duele la personales. barriga, me duele el estómago, cualquier cosa. ¿Qué es que le pregunta realmente? Lo primero es antecedentes, antecedentes personales del paciente, antecedentes quirúrgicos, antecedentes familiares de cáncer sobre todo. Y dependiendo, es la entrevista o la anamnesis enfocada a los síntomas. Entonces, un paciente viene con un ardor en el estómago, en la parte superior del abdomen, pues se le pregunta cuánto tiempo ha tenido este cuadro, ¿Ya? a qué hora se presenta, si viene antes, después de las comidas, si mejora o no con cierta medicación que han recibido, si empeora con algún alimento, ¿ok? Y de esas son las principales y dependiendo de la respuesta se van ahondando un poco más dependiendo de la sospecha que tengamos diagnóstica. Las enfermedades gastroenterólogas son las de mayor presencia regularmente, ¿verdad, Sí, doctor? son, o ¿Por qué? sea, Ah? Por la de- comida, ¿no? exactamente los hábitos y las comidas, sobre todo, la más frecuente son las diarreas, ¿ok? De las consultas más frecuentes en general, hasta de medicina general, que claro que incluye la parte de gastro. Las gastritis, las diarreas son lo más frecuente y eso sí tiene que ver con la alimentación, con comer comida con poca salubridad, pocas medidas higiénicas que se presentan usualmente con infecciones, tanto como las diarreas de una enterocolitis, como en las gastritis, usualmente la mayoría de veces provocada por Helicobacter pylori. 10 de la mañana, 30 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política a Punto de Vista. Estamos dialogando con el doctor Milton Carrera. Él es gastroenterólogo, pertenece al Instituto Ecuatoriano de Enfermedades Digestivas. Más preguntas de mi compañera Romina Ceballos para el doctor Carrera. Doc- Doctor, buenos días. Eh, Se habla mucho
no sé usted desde la parte científica qué piensa al respecto, pero se habla mucho de que las enfermedades digestivas están conectadas directamente con el sistema nervioso, es decir, con el estrés, con lo que va pasando en nuestra mente. ¿Qué piensa usted de esa creencia que tenemos? Bien, Romina, buenos días. Sí, pues no es una creencia, más bien está siendo estudiado últimamente. Existe una relación directa entre el eje cerebro-intestino, sobre todo en las enfermedades relacionadas con lo que conocemos aquí culturalmente en nuestro ambiente es la colitis, pero en realidad se traduce al síndrome de intestino irritable. Ciertas descompensaciones, sobre todo de la parte psicológica, sí generan síntomas o empeoran los síntomas de estas patologías. Y tratarlas, controlar las partes de ansiedad, depresión, estrés, controlan también los síntomas. Entonces, sí hay una relación directa entre los dos ejes. Sí, justamente se conoce lo que es la colitis nerviosa, que tengo yo en lo personal varias amigas cercanas que sufren de este tema. Dicen que es algo impresionante cómo en algún momento de estrés se activa la colitis nerviosa. ¿Qué se podría hacer para prevenir y en el caso de ya sufrir de esta enfermedad, eh, reponerse? Exacto, justo es lo que comentaba. Este término de colitis se habla de una, científicamente o término científico, pues es de la inflamación del colon. Lo que conocemos como colitis en nuestro medio por la publicidad, las que ha salido en radio, en televisión, son los síntomas de intestino irritable que hay que diferenciar de la colitis. Si bien es cierto que el intestino irritable no tiene una enfermedad orgánica, es decir, el colon no se ve netamente afectado, no tiene un cambio en los exámenes de laboratorio ni en el DS, sino que el paciente presenta síntomas y cambia la consistencia de las heces. ¿Ok? Pero orgánico, algo objetivo que podemos decir está mal esto, no lo hay. Esa es la diferencia del intestino irritable con con la colitis propiamente dicha, que es una inflamación del colon. O sea, con biopsias y todo tomada bajo el microscopio se ve que hay colitis. Una colitis nerviosa en realidad no está descrita, sino lo que se viene a englobar aquí es como un síndrome de intestino irritable. Vuelvo a repetir. Hay dos tipos, o tres en realidad, una modalidad síndrome de intestino irritable, estreñimiento, diarrea y un patrón mixto. Entonces, estas colitis nerviosas que me comenta es por estas descompensaciones que hablaba de estrés, ansiedad, depresión, que presentan síntomas y cuando son tratados con medicación psiquiátrica, con ansiolíticos, con antidepresivos, los síntomas del colon tienden a mejorar. Sí hay una relación directa entre los dos aspectos y últimamente los tratamientos integrales vienen con el tratamiento médico del gastroenterólogo y el tratamiento del psicólogo psiquiatra. Ahí terminan por llevar a un éxito terapéutico de tanto como los medicamentos como la terapia psicológica. Sí, justamente yo en algún momento pude leer que se decía, no, nos pasa mucho que cuando estamos nerviosos se nos afloja el estómago de Ujú. una, o sea, es como una reacción inmediata y es el cuerpo tal vez en estado de alerta. ¿Qué pasa en realidad cuando nos asustamos o tenemos algún problema y se nos afloja el estómago? ¿Qué está pasando en realidad en nuestro cuerpo? Sí, existe la activación del sistema nervioso autónomo, ¿ok? Del sistema de regulación. Tenemos dos estados, por así decir, aunque claro que hay varios y hay entre los dos estados hay muchas variantes, que es el eje simpático y el parasimpático. Entonces, estos se presentan cuando tenemos los periodos de estrés. Recordémonos cómo veníamos de la evolución más o menos. Entonces, cuando teníamos un peligro, cuando venía algún animal, alguna bestia en ese tiempo, o cuando nos íbamos a caer en algún acantilado, en alguna pared, en algún edificio, tenemos ese temor que se activa en nuestro cuerpo, apretamos los músculos, la mandíbula, el corazón late un poco más rápido, el intestino comienza a moverse un poco más rápido por esa activación, ese tope de la adrenalina. Y eso es lo que se está investigando de la relación que se presentan con las diarreas y los periodos de estrés. Estrés con todo lo que les digo, estrés de la parte laboral, estrés de la parte biológica, estrés de la evolución que ha venido haciendo.
Entonces, esta activación de este sistema nervioso sí afecta directamente al intestino, lo empieza a mover, a que se acelere su motilidad, a la secreción de líquido dentro del intestino, del colon, y por consecuente las diarreas. También hay una movilización también de los esfínteres, tanto de esfínter anal como del esfínter esofágico inferior, etcétera, que también van a dar problemas, tanto síntomas superiores, que les decía, como gastritis y reflujo, y en los síntomas inferiores como el intestino irritable, tanto estreñimiento o en otros pacientes diarrea. Gracias, doctor. Julio, Julio, por favor, sus tiene, preguntas. tiene el micrófono apagado. Gracias. Doctor Carrera, muy buenos días. Dígame una cosa, ¿qué tiene que ver con las colitis y con los problemas gastrointestinales, la parasitosis y la calidad del agua? Mucho tiene que ver la colitis que les comentaba antes, no diferenciando lo que conocemos acá como el intestino irritable. Las colitis sí están relacionadas directamente a virus, parásitos y bacterias. Estos agentes generan inflamación directa en el colon y los síntomas consecuentes, dolor, diarreas, cambio de la consistencia de las heces, sangrado, etc. La calidad del agua en general en el Ecuador es potable, es consumible, pero no es de la mejor calidad. Y aparte, los hábitos que tenemos de comer fuera de casa, comer en lugares que tienen o que no tienen permisos sanitarios, el típico de la esquina, la señora, la vecina que nos vende. Entonces, esos no tienen la adecuada salubridad y vienen con contaminación cruzada de las heces de las personas, ¿ok? Que nosotros las ingerimos porque están poco aseados los alimentos o los utensilios, y estos parásitos van a generar directamente afectación al colon y con los consecuentes síntomas que comentamos. Entonces, sí hay una relación. Una recomendación en países en vías de desarrollo es desparasitarse al menos una vez al año. Doctor, ¿el reflujo gástrico produce tos? Sí, del reflujo hay varias causas, o mejor dicho, varios síntomas. Hay los síntomas digestivos y los extradigestivos. Entonces, digestivos, típico la sensación de que regresa el alimento, la quemazón detrás del pecho, y los extradigestivos, es decir, ya cuando sale del tubo digestivo, cuando ya empieza a haber una afectación de otros órganos, está incluida la tos, es decir, el reflujo, el contenido del estómago regresa hacia el esófago, viene tan arriba que irrita la tráquea y hay tos, puede haber neumonías, puede haber otitis también cuando llega muy fuerte o amigdalitis con frecuencia que también presentan tos. Sí se relaciona también con el reflujo. Gracias, doctor, muy amable. Sí. Alcides, por favor. Sí, doctor, el tema de las enfermedades gastrointestinales y el cáncer. Coméntanos. Ok, el cáncer de estómago y de colon vienen a ser la segunda y tercera causa de muerte en el Ecuador y en el mundo. Entonces, estos tipos de tumores son prevenibles, los dos. El cáncer de estómago y colon, mediante la endoscopía y colonoscopía, lo que comentaba Alcides al inicio, era que todas las personas, indistintamente del sexo de antecedentes familiares o no, tienen que hacerse todos 45 años endoscopía y colonoscopía por el cribado del cáncer de estómago y de colon. Así como nos hacemos, las mujeres hacen la mamografía para el cáncer de mama o el Papa Nicolau para el cáncer de cervix, los hombres nos toca el examen de próstata y a los dos, hombres y mujeres, nos tocará hacer ambos estudios para la prevención del cáncer. Cuando nosotros en nuestro centro, en YACER, realizamos estos estudios de prevención, hay muchos resultados, ¿no? De los más frecuentes son lo que encontramos los pólipos. ¿Okay? Los pólipos, imagínense que son como lunares de carne, que son las lesiones premalignas. A partir de esto se forman los tumores. Entonces nosotros preferimos encontrar pólipos porque esos los podemos retirar y con eso ya desciende muchísimo la probabilidad de cáncer, que en lugar de cuando ya el paciente viene con síntomas, cuando ya tiene pérdida de peso, cuando tiene sangre en las heces, cuando tiene mucho dolor, no hay mucho que hacer, porque esos pacientes cuando tienen síntomas es porque ya tienen un cáncer avanzado. Entonces se hacen estos exámenes sin síntomas y obviamente si es que claro que tuviera alguna novedad, está indicado hacer algún estudio adicional.
Doctor Carrera, ¿el Instituto Ecuatoriano de Enfermedades Digestivas realiza alguna campaña nacional con el Ministerio de Salud, con la empresa privada, para alertar a la población de los problemas gastrointestinales y de que busquen las medidas preventivas, busquen las medicinas, busquen la atención médica pertinente, ¿no? Así es, nosotros por parte de IEC, del Instituto Ecuatoriano de Enfermedades Digestivas, a través de nuestras redes sociales, en entrevistas, en exposiciones, en nuestro centro, cerca del hospital, en todo lo que concierne a nuestra especialidad, se hacen campañas de prevención del cáncer de estómago y de colon activamente todos los años y cada vez se está tomando mucha más conciencia. Hay mucha más tecnología también para identificar lesiones aún más tempranas y poderlas pues intervenir adecuadamente. Doctor, le queremos agradecer. El tiempo se nos vino encima. Lo vamos a volver a molestar para poder hablar. Hay un tema que me gustaría tratar con usted, que es el síndrome de colon irritable, que es una de las cosas que está muy en boga y que, según mucha gente, es una serie de asuntos, pero que le denominan así. Así es, sí, no es ninguna molestia, antes que nada, más bien muy gustoso de poder compartir con ustedes en estos pequeños momentos. Pero sí, el intestino irritable tiene mucho más que ver que solo dolor, estrés, diarrea, sino que hay varios desequilibrios en el cuerpo que desencadenan esta enfermedad. Así que cuando haya la oportunidad, pues con mucho gusto para poder Lo vamos conversar con ustedes. a agendar para hablar de eso y obviamente de soluciones y dietas para la colitis, porque eso es otro tema que la Los gente... tratamientos mucho, que deben de nutrición, hacerse todo. las Sí. personas, los tratamientos y también los costos, porque mucha Como es gente, la cosa que hoy. ¿cómo hago para Claro, una claro, colonoscopía o cuánto cuesta eso, una no? Todo endoscopía, eso. no, no Claro. son cosas baratas, sobre todo. Así es, sí, tienen su costo, pero también tiene su complejidad, pues, de cada estudio. Así es. Muy bien, nosotros nos vamos a despedir.